Querido Deiro, no somos nadie. Los hombres nacen, crecen y mueren. Pero el estribillo completo dice que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Su condición corporal, a la vez que les impone un fatal desenlace, les permite perpetuarse de algún modo en sus propios hijos. No todos tienen hijos, pero todos tenemos padres, de los cuales hemos heredado unos genes, un apellido, tal vez algunas hectáreas de olivar y un largo pasado. En la memoria de cada uno de nosotros, en el subsuelo, por debajo del inconsciente personal, late un inconsciente colectivo donde hay huellas pertenecientes a los albores de la historia. Los recuerdos del individuo se sustentan sobre los recuerdos de la humanidad, porque la vida es acumulativa. Vivimos en la azotea de un edificio cuyo primer piso es de estilo gótico, construido sobre una planta baja romántica, la cual fue trazada aprovechando unos cimientos ibéricos. Estos cimientos se apoyan sobre la roca donde un día vinieron a guarecerse, tras ser expulsados de alguna parte, Adán y Eva. Pero quiero decirle algo más. Desde esa cueva que sirvió de asilo a nuestros primeros padres, podríamos descender, a través de unos corredores que solo a primera vista parecen intransitables, hasta aquella madriguera donde se cobijaron otras criaturas más antiguas que el hombre. La memoria de la especie humana se remonta a un pasado inmemorial. En lo más hondo de nuestro corazón resuena el eco de un lejano clamor, el rumor amortiguado del sufrimiento animal, del placer animal, del miedo animal. Debajo de la memoria humana hay una memoria insondable que acaba en el enagrama o memoria matriz, común a toda materia orgánica. La historia del hombre es una rama de la historia animal, y esta una rama de la historia del planeta. No solo la geografía remite a la astronomía, también el psicoanálisis. Todo ello explica muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que yo vaya a Barcelona en tren y no en avión. Siento hacia el avión una especie de miedo atávico. ¿Usted también? Me alegro. Así comprenderá mejor lo que quiero decirle. Yo sé perfectamente que el avión es el medio de locomoción más seguro. Las estadísticas lo han demostrado de sobra, y alguna compañía de aviación supo expresarlo en un texto publicitario muy elocuente. Todavía no podemos ofrecerle a nuestros viajeros la seguridad absoluta, porque todavía hay que ir al aeropuerto en coche. Entonces, observe que he hablado de miedo atávico. Los atavismos no se curan con razonamientos. Ocurre sencillamente que yo tengo los ancestros animales muy activos dentro de mí, o quizás más próximos. Genealógicamente hablando, en el común de la gente, desciendo por vía directa de especies biológicas habituadas a vivir en tierra firme. ¿Quiere otra prueba? Cualquier ruido artificial, por leve que sea, interrumpe indefectiblemente mi sueño, que jamás es perturbado por la más fragorosa de las tormentas. No estoy aún bien adaptado a vivir afuera de la selva. En cambio, tengo un amigo que es todo lo contrario, un modelo de la humanidad sumamente evolucionada. Al revés que los monos, él tiene unos brazos muy cortos, yo diría que demasiado cortos. No hasta tal punto en que se note a primera vista, pero sí lo suficiente para que se necesiten arreglo todas las prendas que compra confeccionadas. Lejos de lamentarlo, se vanagloria. Eso demuestra, según él, que se halla en un estado superior de evolución. Pero lo cierto es que tanto mi amigo como yo tenemos los dos, en última instancia, los mismos antepasados. Lo cierto es que el hombre, todo hombre, gracias a su larga ascendencia, ostenta una ristra de títulos ilustres. Es metazoario, artizoario, cordado, vertebrado y mamífero. Para una historia familiar más detallada, le diré que pertenecemos al orden de los primates, suborden de los homínidos. Pero ahí se impone una precisión que ningún paleontólogo y mucho menos un moralista dejaría de consignar. No todos los homínidos somos iguales. Efectivamente, aún las mentes más abiertas, más liberales y ecuménicas, que siempre preferirán destacar los elementos comunes sobre las diferencias, no pueden menos de reconocer que el mono es prognato y el hombre ortognato. No se trata de una cuestión estética, no se trata de la mera apariencia facial. Estoy hablando del cerebro. Usted sabe muy bien que la historia del desarrollo biológico es la historia de una cerebración creciente. Hace muchos millones de años hubo un homínido mejor dotado, o simplemente más obstinado, que consiguió estabilizar su posición vertical. Dicha posición dejaba libres las manos y éstas podían realizar ya ciertas funciones antes encomendadas a las mandíbulas. La relativa inactividad de la mandíbula permitió un aumento de la caja craneal y de la masa encefálica. He aquí un dato importante. El volumen del cerebro humano alcanza los 1500 centímetros cúbicos, mientras que el de un simio nunca sobrepasa los 700. Dígame en confianza, señor Deiro. ¿Acaso no despierta esto en usted cierto orgullo muy comprensible? Al fin,
Ocurrió lo que tenía que ocurrir, el suceso más glorioso que vieron los siglos. En aquella masa encefálica, cada vez mayor y más compleja, acabó un día brotando la primera chispa, la primera idea. Había nacido el primer hombre. Sucedió a finales del Terciario. Luego vendría todo lo demás, el cazador, el agricultor y el ganadero, y después el herrero, y a continuación el científico, y mucho después Darwin. Aquel día empezó todo. El cerebro había segregado la primera idea. Desde entonces ya todo es posible. El pájaro vuela, el mono camina, el hombre piensa. Repito, a partir de ahí todo es posible, y todo también es lógico. No solo que el hombre se envanezca de sus pensamientos, sino incluso que se ría de ellos. Pero le advierto, querido amigo, que la evolución del cerebro humano no ha llegado todavía a su meta. Sabemos que la zona del córtex continúa presionando sobre las paredes del cráneo en busca de una mayor expansión. Algún día el cerebro ocupará tal espacio que llegue a configurar un organismo totalmente distinto del nuestro, dado lugar a otro ser diferente, un mutante, al que sin embargo se le seguirá llamando hombre, tal vez por inercia o tal vez por ese sentimiento de autosuficiencia que induce a algunas personas de presumir de su modesta extracción social. ¿De qué será capaz el hombre en el futuro? Sin manos, pues sus operaciones las realizará por telecomando mental. Sin aparato locomotor, pues sus desplazamientos serán innecesarios. Sin órganos de nutrición, pues se alimentará por ósmosis. Sin sexo, ya que tanto la función reproductora como sus placeres ajenos podrán obtenerse por otros medios, no digo más acordes con la dignidad humana, pero sí más asépticos y menos complicados. ¿A qué se dedicará ese hombre los domingos por la tarde? ¿Y cómo será un sentido del humor? Usted sabe que existe un humor ingenuo, complaciente, trivial, que se ríe del pasado para halagar al presente, que se ríe de los viajes de diligencia para divertir a quienes viajan por avión. Probablemente entonces ocurrirá lo mismo. No faltará un humorista con fama de erudito que haga chistes sobre los aviones a reacción, extraños aparatos que cubrían el puente aéreo de Madrid-Barcelona. Se necesitará casi un humorista arqueólogo para hablar del ferrocarril, un medio de transporte antiquísimo que solían usar algunos viajeros subdesarrollados económica o biológicamente, algunos animales terrestres todavía inadaptados al vuelo. Pero espero que entonces haya también otra clase de humor, un humor más clarividente, más adulto, un humor objetivo y deflacionista, apto para rebajar las ínfulas de quienes viajan en naves interplanetarias, homologándolos masivamente con sus padres y abuelos. Se le dará a conocer su irreverente condición humana, su arraigada tendencia a la vanidad y su irrisoria pasión por lo que siempre se llamó y seguirá llamando, bastante inapropiadamente, el progreso. ¿Es que acaso existe el progreso? Hay quien afirma que cada avance supone un retroceso, que cada conquista significa una decepción, pero dicho así parece más bien la tesis de un fraile predicador exhortando a sus oyentes a abandonar el mundo. Yo me refiero a otra cosa, y no pienso tampoco en que eso constituirá el reverso inevitable, propio de la situación nueva. No pienso en las inundaciones causadas por los bomberos al apagar un incendio, ni el aburrimiento de la convivencia matrimonial soñada para resarcirnos del aburrimiento de la soledad célibe, ni en las enfermedades que origina una terapéutica designada a vencer otras enfermedades. Pienso simplemente que después de todos los males que ha eliminado el progreso, nuestra vulnerabilidad ante el mal sigue siendo la misma, y que después de todos los descubrimientos científicos que ha traído el progreso, nuestra estupidez no ha disminuido un ápice. Paul Tabori escribió un grueso volumen titulado Historia de la estupidez humana. En él expresaba el temor de que tanta insensatez acabe algún día con la humanidad. Sin embargo, encaraba el desenlace con optimismo. Acabando con la especie humana, la estupidez acabaría también con la estupidez misma. Un resultado altamente deseable que la ciencia nunca pudo conseguir. Demasiado optimismo. En los próximos milenios ocurrirá como ha venido ocurriendo hasta hoy, porque solo crece la masa encefálica del cerebro, solo aumenta el número de eufemismos para nombrar nuestros viejos males y sofisticaciones de los argumentos para negar nuestra incurable estupidez. El hombre sigue siendo un ser que piensa. Es cierto que, a medida que la humanidad es perfeccionista, el individuo se degrada. Juegos de palabras, una monotonía operación de suma y resta. Digamos que el progreso consiste en añadir cada siglo una nueva planta a la Torre de Babel, o en agregar un nuevo vagón al tren hasta obtener el tren perfecto, es decir, el viaje instantáneo. La locomotora de este tren estará en el lugar de destino, y el último vagón en el punto de partida, con lo cual se habrá conseguido que los viajeros lleguen instantáneamente a Barcelona en el momento mismo de subir al vagón de cola en Madrid. Lo único que deberá hacer luego es ir con sus maletas hasta el primer vagón, por el interior del tren. Nicanor Parra hablaba del trayecto Santiago-Puerto Montt, pero es igual.
Usted recuerda sin duda aquella famosa serie de dibujos que publicó Mingote, cuyos protagonistas eran hombres y mujeres pertenecientes al Paleolítico. No se trataba de ilustraciones para un texto de prehistoria, sino de comentarios gráficos a nuestra historia más actual, simples y escuetas notas de sociedad. Mañana sucederá otro tanto. Los humoristas de la época galáctica utilizarán monigotes comunistas y democristianos para denunciar la estupidez de su tiempo. Pero volvamos a nuestros modestos orígenes. Hablábamos del mono, animal arborícola, del cual se ha dicho que habita sobre todo en árboles genealógicos. Hay que remontarse mucho para llegar hasta él. Estoy preocupado. No quiero ocultarle que últimamente están proliferando algunas doctrinas muy extrañas. Hay quien sostiene que gran parte de la humanidad se debe a una alianza de origen inconfesable. Se dice que un hijo de Adán tuvo relaciones con una mona antropoide. ¿Por qué motivo cometió tal aberración? La pregunta no es baladí. Tiene, a mi juicio, una trascendencia inmensa. En efecto, si fue propiamente un pecado de bestialidad, sus descendientes solo poseerían un 50% de alma humana. Si se debió a una razón noble, para evitar el pecado de incesto, esos hombres conservarían un 50% de inocencia. ¿Qué pensar de todo ello? Sé que es solo un rumor, pero no deja de ser un rumor inquietante, acerca de la raza negra. Tal vez conozca usted la teoría que recientemente han difundido las universidades de Pretoria y Johannesburgo, que según ella, los negros fueron directamente creados por Dios, junto con los otros animales, para que ya en el paraíso sirvieran a los blancos como choferes y cocineras. El argumento no carece de cierta fuerza persuasiva. Si Dios hubiese querido que los negros fuesen libres, los habría creado blancos. Y luego está el asunto del diluvio. ¿De verdad que todos los hombres actuales proceden de Noé? El único justo, el único que se salvó. No se descarta que algunos desciendan por una evolución más rápida, de aquellos animales que fueron metidos en el arca para asegurar la supervivencia de la especie. No olvide que el mono de Kafka solo tardó 5 años en asimilar la cultura de un europeo medio. Sin embargo, considero más probable que algunos contemporáneos de Noé, pecadores y por lo tanto destinados a perecer en el diluvio, consiguieron entrar en el arca como polizones disfrazados de animales. Osaremos afirmar que los descendientes de esos polizones son los heresiarcas, los profanadores de tumbas, los culpables de soberbia satánica, los marcionistas, los falsificadores de bulas pontificias. En una palabra, todos cuantos se distinguen por alguna prevención fuera de lo común. Hay otra cuestión que nos afecta más inmediatamente a todos. ¿Qué sucedería hoy si Dios, a la vista de este mundo empecatado, decidiera enviar un segundo diluvio sobre la tierra? No hablo de aquellas personas que por su profesión pudieran verse en condiciones privilegiadas, tales como los astronautas o los submarinistas. Hablo de toda esa gente que más o menos conoce la Biblia y conoce las obras de Darwin, y que ha sacado sus consecuencias. Dígame, ¿qué sucedería? De un cuervo se cuenta que estaba en el tejado devorando un gran trozo de carne. Pasó por ahí un zorro, olió, miró hacia arriba y exclamó: «Oh, cuervo sin par, tu plumaje es el más brillante de todos, pero sin duda tu voz no es menos hermosa. Canta, para que yo te oiga». Cuando acabó de tragar, el cuervo se limitó a responder: «He leído a La Fontaine». Creo, mi estimado señor, que la frontera entre el hombre y animal no está clara, es imperceptible, quizás sea incluso móvil o permeable. ¿Está usted seguro de que todos los seres humanos son racionales? ¿Está seguro de que todos los animales carecen de razón? Prefiero no pensar en casos individuales. Me refiero a la especie humana en general, que es una de las 920.000 que pueblan hoy el planeta. El hombre es un animal que después de tropezar 2 veces con la misma piedra, se vuelve y le da una patada. Imagine la impresión tan tremenda que esto debe causar en los demás animales. Compasión, escándalo, risa. Se dice que el hombre es el único animal que ríe. La hiena también. La hiena duerme a la intemperie, come carroña y copula una vez al año. ¿De qué se ríe, pues? Lo que pasa es que su aullido se asemeja a la risa del hombre. El hombre ha dictaminado cómo hay que reírse, y todos aquellos seres que no acepten este patrón quedan automáticamente excluidos de la capacidad de reír. Pero sucede que el asno, al ver tropezar por segunda vez al hombre, ríe sordamente, y el búho, acostumbrado a ver en la oscuridad, lee entre líneas, y los gatos y los ratones no juegan al ratón y al gato, sino a policías y ladrones. El hombre se ha dedicado a estudiar concienzudamente el comportamiento animal. Ha observado cómo un ciervo, cuando avista de lejos alguna fiera, lanza un grito que permite huir inmediatamente a todos los miembros de la manada. Después el hombre explica lo ocurrido. No es que ese ciervo haya dado una voz de alarma para salvar al grupo, sino que ha sido una reacción suya, instintiva, involuntaria, una mera reacción de espanto ante el peligro. ¿De veras es así?
Aparentemente al menos, el científico actual se está haciendo más comprensivo. Admite que puede darse cierta comunicación intencionada entre los animales, no solo entre congéneres, sino también entre individuos pertenecientes a especies muy diversas. Por ejemplo, entre una ballena y un pez piloto. Existe ya una disciplina llamada sociomiótica, consagrada a estudiar el lenguaje animal, ese código de señales que ellos utilizan para llamar a sus parejas, para congregar a sus hijos o para avisar dónde hay alimento. Sin embargo, hasta los científicos más cuatos y avisados siguen negando al animal la facultad de hablar y reír. Se trata, dicen, de dos funciones reservadas al hombre, de dos atributos privados de la especie humana. Yo me pregunto, ¿qué significa la voz de reclamo con que tantos animales atraen a su presa? Me parece que eso es más que hablar, eso es mentir, lo cual constituye la forma más evolucionada del lenguaje. ¿Y cómo no va a reírse, entre dientes, el que engaña del que es engañado? Imaginemos una banda de hombres prehistóricos atravesando un bosque. De pronto, se oye un ruido de ramas y quedan sobrecogidos de terror. Alguna fiera va a abalanzarse sobre ellos de un momento a otro. Transcurren 15 segundos interminables, hasta que divisan un mono en lo alto de un árbol. El mono salta y se pierde de vista. En ese instante ocurre algo trascendental en la historia del mundo. Ocurre lo nunca visto ni oído. Aquellos hombres estallan en carcajadas. Era la primera manifestación del animal risible. Así empezó la risa. Por la noche recuerdan lo sucedido, lo cuentan con todo lujo de detalle, quizá exagerando un poco, y el relato provoca una nueva risa. Así empezó el género cómico. Más o menos, es la célebre teoría de Konrad Lorenz. A pesar de su gran amor a los animales, este zoólogo vienés no puede evitar pensar como un hombre, es decir, con prejuicios. ¿En qué se basa para decir que entonces empezó la risa? ¿Con qué derecho descarta cualquier otra hipótesis? ¿No es imposible que el mono haya reído antes? ¿No es imposible que aquel mono hubiese movido las ramas para asustar a los hombres, para reírse de ellos? En cuyo caso su risa no solo sería anterior, sino también superior, más sutil, más próxima a la ironía. Distaría de la risa de aquellos hombres casi tanto como el humor dista del género cómico. El humor es posterior, ya que exige otra vuelta de tuerca, ya que supone haberse percatado no solo de nuestra grandeza, sino también de la pequeñez de nuestra grandeza. El humor restablece las verdaderas dimensiones del hombre colocándolo de nuevo dentro de las tablas del reino animal. Querido Deiro, los humanos somos arrogantes, injustos y propensos al error. Por eso, el libro de Job recomienda encarecidamente: pregunta a las bestias y te instruirán, a las aves y te informarán, a los reptiles y te darán lecciones. Sería necesaria una conversación, sería preciso sustituir cuanto antes la mentalidad de dominio por la fraternidad. Hay una frase en el Salmo 35 sobre la que he reflexionado largamente, ya que dice Yahvé: salvará a los hombres y a las bestias. Es una promesa magnífica, pues así la misericordia de Dios resulta mucho más creíble, más verosímil. Con esta promesa se relaciona estrechamente una exhortación contenida en el Salmo 148, donde somos convocados para alabar a Dios, tanto los hijos de los hombres como las fieras y animales domésticos. Es sobre todo una exhortación a la solidaridad entre las diversas clases de vertebrados. Lo ridículo, lo que el humor está llamando a castigar, no es ser animal, sino renegar de la familia. Tampoco hay que extenderse hasta el punto de estar uno a todas horas presumiendo de su linaje. Todos somos metazoarios, mamíferos y primates, y nadie tiene por qué mostrarse especialmente orgulloso de ello, mucho menos, desde luego, sentirse por ello humillado. Lo correcto sería una modestia digna, o, si acaso, un discreto entusiasmo.